Invierno de 1809. En un pequeño pueblo de Castilla, perdido entre colinas frías y caminos de barro, el silencio parecía más pesado que los cascos de los caballos franceses. Las banderas del águila imperial ondeaban en la plaza, pero en los ojos de la gente solo había cansancio y una ira silenciosa. Para Isabel, una joven de 19 años, hija de campesinos, la guerra ya era rutina. Soldados franceses entrando y saliendo de las casas, requisando pan, vino, mulas, oficiales hablando de civilizar a los españoles, como si fueran niños atrasados. Ella había aprendido a bajar la cabeza, a no mirar demasiado, a fingir que no escuchaba. Pero esa mañana, algo era diferente. Desde la ventana estrecha de su casa, Isabel vio llegar un destacamento francés. Al frente venía un oficial elegante, con uniforme impecable, botas relucientes y un leve sorriso de superioridad en el rostro. Los hombres lo llamaban Capitán Dupont. Mientras sus soldados se dispersaban por la plaza, el capitán miró en volta con desdén y murmuró para otro oficial en francés: «Estos españoles, campesinos sin disciplina. Buenas piernas para huir, pero no para luchar. La guerra aquí es una pérdida de tiempo. Los británicos son enemigos. Esto de aquí solo es limpieza». Isabel no entendía francés, pero el tono le bastaba. Era el tono de alguien que se cree dueño de todo lo que ve. Lo que Dupont no sabía era que, a apenas alguns quilômetros dali, nos desfiladeiros que cercavam o pueblo, outros olhos observavam cada movimento francês. Eram hombres mal vestidos, com capas gastadas, sombreros velhos, mosquetes que pareciam peças de museu. À primeira vista, nada impressionava, pero sus manos conheciam cada pedra, cada árvore, cada atajo daquelas montañas. Entre ellos estaba Miguel Ortega, 28 años, antiguo soldado do exército español, agora marcado por la derrota en las batallas oficiales. Había visto su regimiento romperse frente a la máquina militar francesa, perfecta, disciplinada, devastadora. Pero en aquel día, escondido detrás de unas rocas, mirando hacia el pueblo con un catalejo desgastado, Miguel sonrió de un modo que no tenía nada de derrotado. «Ahí están otra vez», murmuró, «siempre igual, seguros de que somos tontos». A su lado, un chico de apenas 16 años, Tomás, apretó con fuerza el fusil. «¿Cuántos son, Miguel?» Miguel calculó rápido. «Suficientes para subestimarnos», respondió, «e insuficientes para salir de aquí si hacemos las cosas bien». Por siglos, los ejércitos europeos habían aprendido a pensar la guerra como una ciencia exacta. Líneas, columnas, uniformes brillantes alineados, órdenes gritando en francés o en alemán. La guerra tenía reglas, manuales, honores. Lo que Miguel y sus hombres estaban a punto de hacer no aparecía en ningún manual. Mientras tanto, en el pueblo, el capitán Dupont recorría la plaza sin prisa. Ordenó que los hombres revisaran el pozo, los establos, los caminos que salían del lugar. Hablaba en voz alta sobre poner orden en aquella región atrasada. Uno de sus suboficiales, más prudente, arriesgó: «Mon capitaine, los informes hablan de grupos de guerrilleros en estas montañas. Atacan patrullas aisladas, cortan comunicaciones». Dupont rió con desdén. «Guerrilleros, campesinos asustados con escopetas viejas. Francia pelea contra ejércitos, no contra bandidos. Un par de ejemplos bien dados y se esconderán en sus iglesias». Isabel, pasando con una cesta de pan, escuchó la palabra guerrilleros y no pudo evitar estremecerse. Desde hacía semanas, la gente del pueblo susurraba nombres en voz baja: el cura de la sierra, los hermanos de la noche, la mano de Castilla. Nadie sabía realmente quiénes eran. Solo sabían una cosa: donde ellos aparecían, los franceses dejaban de sentirse invencibles.
Dupont, sin saberlo, acababa de entrar en el escenario favorito de esos campesinos atrasados, un territorio que conocían palmo a palmo, donde cada sendero podía convertirse en trampa. Antes de continuar con esta historia increíble, que mezcla hechos históricos reales con personajes inspirados en hombres y mujeres que existieron de verdad, te voy a pedir una cosa rápida. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal Soldados Hispanos, deja tu like y comenta de qué país nos estás viendo. Así podemos seguir rescatando las historias reales de nuestros soldados hispanos en guerras que muchos en Europa llamaban secundarias, hasta que tuvieron que enfrentarlas cara a cara. Ese mismo día, al caer la tarde, el destacamento de Dupont recibió la orden de avanzar por un camino estrecho entre dos colinas. Era la ruta más rápida hacia otro pueblo donde, según decían los informes, se escondían rebeldes. El capitán miró el mapa con impaciencia. «Terminemos con esto», dijo. «Cuanto antes pacifiquemos esta región, antes nos reuniremos con el ejército verdadero donde la gloria es real». Lo que para él era un simple trámite, para Miguel y sus guerrilleros era la oportunidad que habían esperado durante semanas. Cuando los franceses entraron en el desfiladero, las sombras ya se alargaban. Las rocas parecían cerrarse a su alrededor. Ningún pájaro cantaba, ningún campesino se veía en los campos, solo el eco de los cascos y el crujir de las ruedas de los carros. Un soldado francés inquieto susurró: «Mon capitaine, está demasiado silencioso». Dupont bufó: «Esto es España, soldado. Aquí solo hay silencio, vino barato y fanatismo. Sigue avanzando». En lo alto de la colina, Miguel hizo una señal con la mano. Los hombres se colocaron en posición. Tomás sentía el corazón martillar en el pecho. «¿Y si nos descubren?», preguntó, con voz casi trémula. Miguel no lo miró. Sus ojos estaban fijos en la columna francesa. «Entonces morimos», dijo calmamente, «pero no como ovejas. Hoy, estos señores van a aprender que los españoles, que ellos llaman inexpertos y débiles, saben golpear donde más duele». Un instante antes de dar la orden, Miguel respiró fundo. No estaba pensando en gloria, ni en banderas, ni en grandes discursos. Pensaba en su madre, humillada en la plaza, en su hermano, muerto en una retirada vergonzosa, en los campesinos llamados cobardes por no tener uniforme brillante. Levantó la mano. El mundo pareció quedar en suspenso. Ahora, el primero disparo vino de un lugar que los franceses no conseguían ver, luego otro, y otro. En cuestión de segundos, la máquina militar más poderosa de Europa se encontró ciega en un laberinto de rocas, atacada por enemigos que no veían, que no seguían las reglas, que desaparecían antes de ser alcanzados. Para el capitán Dupont, aquel momento fue el fin de una certeza, la de que los españoles nunca serían más que pueblo atrasado. Para Miguel y sus hombres, fue el comienzo de algo mucho mayor, una guerra nova, donde la disciplina no se medía por la belleza de las formaciones, sino por la capacidad de resistir, desaparecer y volver a golpear. Y sería esa guerra, la guerra de guerrillas española, la que poco a poco empezaría a desgastar el orgullo del imperio que se creía invencible. Cuando la emboscada terminó, el humo de los disparos todavía flotaba en el aire frío del desfiladero. Los franceses sobrevivientes, confundidos, intentaban reagruparse. El capitán Dupont, con el uniforme manchado de polvo, apretaba los dientes sin entender cómo había perdido el control en cuestión de segundos. A su alrededor, el eco de los cascos desaparecía. Los guerrilleros ya no estaban allí. Habían golpeado rápido y se habían desvanecido. Un soldado francés, con el rostro pálido, murmuró: «Mon capitaine, ¿quiénes son? ¿Cómo pelean así?». Dupont respiró hondo
mirando las colinas ennegrecidas por la sombra del crepúsculo. No lo sé, admitió, pero esto no es una rebelión improvisada. Hay inteligencia detrás de esto. Por primera vez, algo parecido al miedo comenzó a atravesar su postura siempre confiada. La historia real detrás del caos. Para entender lo que Dupont enfrentaba, necesitamos volver algunos meses atrás. Cuando Napoleón invadió España en 1808, todo parecía simple. Francia tenía el ejército más poderoso de Europa, disciplinado, moderno, invencible. Muchos generales franceses creían sinceramente que los españoles eran un pueblo dividido, atrasado, incapaz de resistir. Los llamaban imprevisibles, indisciplinados, campesinos rebeldes. La propaganda imperial decía: la resistencia española durará semanas, no meses, mucho menos años. Los franceses estaban acostumbrados a enfrentar ejércitos formales: Austria, Prusia, Rusia, reglas claras, combates definidos, capitulación honorable. Pero lo que encontraron en la península ibérica no tenía nada que ver con eso. Los primeros focos de guerrilla. En ciudades como Zaragoza, Valencia, Córdoba y Salamanca, los franceses encontraron resistencia inmediata. Pero no solo en los ejércitos, que eran más pequeños y mal equipados. Encontraron algo nuevo. Aldeanos escondiendo armas en campanas de iglesias, sacerdotes, incentivando la resistencia, nobles y campesinos, luchando lado a lado, mujeres llevando mensajes entre pueblos adolescentes, sirviendo como espías herreros, transformando herramientas en lanzas, pastores, guiando tropas francesas hacia callejones sin salida, caravanas enteras, desapareciendo en las montañas. Era el nacimiento de la guerrilla moderna, palabra que entraría al diccionario militar global gracias a España. Y fue exactamente eso lo que Dupont comenzó a sentir en la piel en aquel desfiladero esa tarde. De vuelta al pueblo, la pobreza como arma. Mientras los franceses se reorganizaban, Isabel caminaba apresurada por la plaza. Ella no era guerrillera todavía, pero escuchaba todo, observaba todo, con una inteligencia que muchos subestimaban. En la fuente principal, dos mujeres susurraban: dicen que atacaron un convoy francés cerca del bosque. ¿Otra vez? Sí, se llevaron las mulas, el grano, todo. Para los españoles, cada saco de trigo arrebatado a Napoleón era un mes de supervivencia. Para los franceses era un recordatorio humillante de que no controlaban los caminos. Los soldados de Dupont caminaban irritados, revisando establos y graneros. Algunos estaban tensos, otros simplemente cansados. Nadie esperaba este tipo de guerra. Isabel, cargando una cesta de leña, pasó entre ellos intentando no llamar la atención. Pero su mirada se detuvo por un instante en el joven soldado francés René Lambert, que parecía más asustado que arrogante. Él miraba las montañas como si temiera que sombras saltaran de ellas en cualquier momento. «Mon Dieu», murmuró René, «¿cómo luchas contra alguien que nunca ves?» Isabel lo escuchó, y aquel miedo sincero la marcó profundamente. Comprendió en ese momento una verdad cruel. Los franceses no eran demonios. Españoles y franceses estaban atrapados en la misma guerra absurda, pero eso no cambiaba lo que debía hacerse. Los guerrilleros se mueven como el viento en la ladera de la montaña. Miguel y sus hombres se reunían alrededor de una fogata demasiado pequeña para ser vista desde lejos. Tomás se frotaba las manos, aún temblando. ¿De verdad funcionó?, preguntó, casi sin creerlo. Miguel rió, pero su sonrisa era triste. «Hoy sí, pero mañana vendrán más, y mejor armados». Tomás tragó saliva. «¿Y qué hacemos entonces?». Miguel miró alrededor. Rostros sucios, ropas remendadas, mosquetes viejos, botas gastadas, y respondió con firmeza: «Lo mismo que hoy, golpear y desaparecer. Somos montaña, somos sombra, somos viento». Tomás respiró hondo y finalmente entendió.
La fuerza de ellos no estaba en las armas, sino en la tierra que pisaban. El primer contraataque francés. Horas después de la emboscada, Dupont reunió a sus hombres alrededor de una mesa improvisada, iluminada por lámparas de aceite. «Ellos no son bandidos», dijo con firmeza. «Son organizados, inteligentes, y conocen estas montañas mejor que nosotros». Un suboficial más impulsivo gruñó: «Con todo respeto, capitán, ¿vamos a permitir que campesinos nos humillen así?» Dupont cerró los ojos un instante, respirando con paciencia. «Si piensas así, morirás. Aquí no se lucha con orgullo, aquí se lucha para sobrevivir». Esa frase, citada en muchas cartas reales de oficiales napoleónicos, marcaría la guerra en la península ibérica. La arrogancia comenzaba a desmoronarse, y en su lugar nacía algo nuevo: respeto mezclado con miedo. Isabel entra en el tablero. En los días siguientes, pequeñas cosas comenzaron a cambiar en el pueblo. Los franceses vigilaron más, las patrullas se hicieron más agresivas, rumores de ahorcamientos en otras ciudades comenzaron a circular. Pero con cada patrulla enviada, nuevas emboscadas ocurrían, como si la propia tierra se negara a obedecer al imperio. En la tercera noche, alguien golpeó suavemente la puerta de Isabel. Era Miguel. «Necesitamos ojos dentro del pueblo», dijo él serio. «Alguien que pueda escuchar sin levantar sospechas. La guerrilla está creciendo, pero si no sabemos cuándo atacarán ellos, moriremos todos». El corazón de Isabel se apretó. Esa era la decisión que cambiaba vidas, y en el fondo, ella ya sabía cuál era su respuesta. «Dime qué tengo que hacer». Miguel la miró con respeto, no como a una joven frágil, sino como parte de la resistencia. «Bienvenida», murmuró. «La guerra ya no es solo nuestra, es de todos». Y así, desde esa noche, Isabel comenzó a caminar entre los soldados franceses, fingiendo normalidad mientras escuchaba conversaciones, analizaba movimientos y memorizaba órdenes. Cada información que traía hacía a la guerrilla más viva. Cada riesgo que corría hacía su valentía más fuerte. Toda España estaba cambiando, y Napoleón, por primera vez, estaba a punto de descubrir que conquistar un país no es lo mismo que controlarlo. Durante los días que siguieron a la emboscada, algo casi imperceptible comenzó a cambiar en la región. Los franceses ya no caminaban con la espalda tan recta. Los soldados miraban 2 veces cada sombra, cada árbol, cada piedra. El aire de superioridad que los acompañaba desde sus victorias en Europa empezaba a diluirse, como el humo de sus fogatas perdido entre las montañas frías de Castilla y León. En la plaza de Valdecastro, Isabel observaba a los soldados franceses con un nuevo tipo de curiosidad. Algunos jóvenes del regimiento parecían asustados, otros simplemente cansados, confusos, derrotados por un enemigo al que nunca veían. Uno de ellos, el joven René Lambert, intentaba encender una lamparilla contra el viento helado. Sus manos temblaban ligeramente. Isabel se acercó discretamente para entregarle un pedazo de leña seca. Sabía que ayudarles podía bajar la guardia de los franceses, y eso significaba más información para la guerrilla. René sonrió, sorprendido. «Merci, gracias», tropezó con las palabras, intentando ser cordial. «Hace frío», dijo Isabel con sencillez. Él asintió. «Es que nunca pensé que España fuera así. Creíamos, bueno, que era un país fácil, que veníamos solo a ordenarlo». Isabel no respondió. No necesitaba hacerlo. Esa frase lo decía todo. Francia planea un contraataque clásico. En el campamento francés, el capitán Dupont caminaba de un lado a otro, estudiando un mapa sobre una mesa improvisada. Trazaba rutas, calculaba distancias, organizaba patrullas. Era un buen oficial, disciplinado, metódico, leal al ejército,
pero estaba intentando combatir sombra con lógica, viento con geometría, montaña con manual militar, y eso nunca funcionaba. Su suboficial, Moreau, se acercó. «Mon capitaine, ¿seguimos con el plan de barrer las montañas mañana?» Dupont respiró hondo. «Sí, pero esta vez iremos con 3 columnas. Si cierran una ruta, tomaremos otra». Moreau vaciló. «¿Y si vuelven a atacarnos?» Dupont apretó la mandíbula. Su voz ya no tenía el mismo orgullo. «Entonces aprenderemos a caer juntos, pero no podemos dejar que crean que dominan estas tierras». Era una respuesta honrada, pero impotente. Incluso entre sus propios hombres comenzaba a oír murmullos. ¿Cómo es posible que el ejército más fuerte del mundo tema a campesinos? ¿Dónde están? ¿Por qué nunca los vemos? ¿Y si no son campesinos, sino algo más? El miedo nacía siempre así, en el silencio, en la duda, en aquello que los ojos no pueden ver. La guerrilla evoluciona en las montañas. Miguel Ortega reunía a los hombres alrededor de una fogata pequeña, escondida entre rocas altas. Los nuevos reclutas estaban exhaustos, pero decididos. Tomás, aún jadeando tras subir la cuesta, preguntó: «¿Qué haremos ahora? Están trayendo más soldados». «Son muchos, Miguel». Miguel miró al grupo. Había rostros jóvenes, rostros viejos, rostros endurecidos por el frío y el hambre. Ninguno de ellos era soldado profesional, pero cargaban algo que no todos los ejércitos tienen: una motivación absoluta. «Lo mismo que antes», dijo Miguel con calma. «Golpear, desaparecer y volver cuando no lo esperen». Un hombre mayor, Martín, sacó un pedazo de tela cubierta de hollín. «Hoy quemamos otro puente. Cayeron 2 franceses al río», dijo con naturalidad, como si hablara de la cosecha. Tomás abrió los ojos. «¿Eso no es demasiado?» Miguel negó con la cabeza. «Es guerra, y ellos no nos dieron opción. La guerrilla española no tenía recursos para grandes batallas, así que atacaba donde los franceses menos esperaban, de madrugada, durante tormentas, en los desfiladeros, en senderos estrechos, en depósitos de suministros, contra mensajeros aislados, en emboscadas relámpago que duraban menos de 1 minuto. Con cada golpe, Napoleón perdía tiempo, hombres, munición y moral. La península ibérica se convertía poco a poco en un pantano militar del que nadie podía salir con facilidad. Isabel se convierte en los ojos de la guerrilla. Mientras tanto, Isabel perfeccionaba su papel dentro del pueblo. Ella no llevaba armas, no preparaba emboscadas, pero su trabajo era tan peligroso como el de cualquier guerrillero. Observaba patrullas, contaba cuántos hombres entraban y salían, notaba cuándo llegaban cargamentos, escuchaba conversaciones inocentes que los soldados dejaban escapar en medio del cansancio. Una noche, mientras lavaba ropa cerca del pozo, escuchó a René conversando con otro soldado. «Dicen que mañana salimos al amanecer». «¿Hacia dónde?», preguntó el otro. «Hacia el paso de los 3 robles. Quieren cerrar el camino». «¿Y no temes otra emboscada?». «Claro que temo», respondió René con un suspiro pesado. «Pero, ¿qué otra opción hay?». Isabel se congeló. Esa era el tipo de información que podía salvar a la guerrilla o destruirla. Esa misma noche, con la luna débil iluminando las colinas, Isabel subió por el sendero oculto hasta alcanzar a Miguel. «Van hacia el paso de los 3 robles», dijo aún jadeando. «Al amanecer, 2 columnas, quizá 3. Miguel la miró con profundo respeto. «Has hecho más por España que muchos soldados», dijo sin exagerar. Ella bajó los ojos, emocionada pero firme. «No hago esto por España», respondió. «Lo hago por mi familia, por nuestro pueblo, por no vivir de rodillas». Miguel sonrió con seriedad. «Entonces lo haces exactamente por España». La humildad del capitán Dupont. A diferencia de muchos oficiales arrogantes, Dupont no era cruel. Era disciplinado.
Era leal y, sobre todo, sabía admitir cuando estaba perdiendo. A la mañana siguiente de la emboscada, tras organizar las 3 columnas francesas, reunió a sus hombres y dijo: «Escuchen bien, estos guerrilleros no son tontos, no son improvisados, no son débiles». Algunos soldados se miraron entre sí, sorprendidos de oír eso de su capitán. Él continuó: «Son enemigos dignos, y si queremos sobrevivir, debemos respetarlos». Esa frase era inesperada y necesaria, porque en ese momento, en la historia real, muchos oficiales franceses comenzaban a comprender que la península ibérica era diferente a cualquier otro lugar donde hubieran luchado. La emboscada de los 3 robles. Al amanecer, cuando el frío aún cortaba como una cuchilla, las 3 columnas francesas avanzaron por el paso estrecho de los 3 robles. El viento soplaba fuerte, esparciendo nieve fina sobre el suelo. René Lambert caminaba en la segunda fila con el corazón oprimido. Intentaba mantener la respiración estable, pero cada sombra le parecía una amenaza. Y entonces, el silencio se rompió una vez más. Una rama crujió, una piedra rodó, un grito explotó en el aire. ¡Ambush!, gritaron los franceses, pero era demasiado tarde. A ambos lados del desfiladero, sombras surgieron entre los árboles, disparando rápidamente antes de desaparecer de nuevo. Flechas improvisadas, piedras lanzadas con ondas, tiros de mosquete que resonaban en la neblina. Era como luchar contra fantasmas. Dupont trató de reorganizar a sus tropas. «Mantened la formación, no corráis». Pero ¿cómo mantener formación cuando el enemigo no se queda quieto ni 2 segundos? Desde lo alto de una roca, Miguel murmuró: «Hoy aprenderán que estas montañas no son suyas». Tomás, a su lado, añadió: «Ni lo serán jamás». El resultado. La batalla duró poco más de 10 minutos, pero fue otra derrota humillante para el ejército imperial. Cuando el fuego cesó, solo una fracción de los franceses logró salir del desfiladero. Dupont, con el rostro marcado por un golpe de rama, miraba el valle respirando con dificultad. Había perdido demasiados hombres, había perdido tiempo y, lo peor, estaba perdiendo el control psicológico de la región. Murmuró, más para sí que para los demás: Esto no es una guerra. Es otra cosa. Estamos luchando contra tierra, contra sombra, contra voluntad». Y por primera vez sintió un peso enorme en el pecho. El peso de comprender que Napoleón no era invencible. El invierno todavía arañaba las colinas de Castilla y León, pero debajo del frío algo nuevo hervía. La rebelión ya no era solo un rumor. Era un incendio nacional. Después de las emboscadas en el desfiladero y en el paso de los 3 robles, comenzaron a llegar relatos de ataques similares desde todas las direcciones. Era como si todo el país hubiera despertado al mismo tiempo. Dicen que en Galicia hundieron un convoy completo, comentó Martín acercándose al fuego. Y en Asturias capturaron a un mensajero de alto rango, añadió Tomás, con un brillo casi infantil en los ojos. En Toledo derribaron un puente entero, respondió Miguel, con la voz grave. La guerrilla dejaba de ser un puñado de hombres escondidos y se convertía en un movimiento nacional, con grupos autónomos que ni siquiera se conocían entre sí. Algunos eran liderados por curas, otros por nobles locales, otros por campesinos sin apellido. No había una estructura central, no había generales visibles, no había reglamentos claros. Era lo que los franceses llamarían, en los informes oficiales de la época, l'hydre español. Un enemigo con 1000 cabezas que renace cada vez que se corta una. La vida en el pueblo se convierte en una guerra silenciosa. En Valdecastro, Isabel caminaba con la cesta de leña junto al pozo congelado. Lo que antes era solo miedo, ahora se había transformado en vigilancia constante.
Cada habitante vivía dos vidas, una delante de los franceses y otra a sus espaldas. Al pasar por la plaza, escuchó a varios soldados discutiendo en voz baja. ¿Cómo es posible que no encontremos a esos bandidos? No dejan huellas. Desaparecen como humo. Mon Dieu, esto no es guerra, es brujería. René Lambert, el más joven y siempre el más inquieto, solo miraba al suelo. Sus hombros estaban encorvados. Un cabo francés le preguntó: «Lambert, ¿qué te pasa?» René tragó saliva antes de responder. «Es que creo que subestimamos a esta gente. No son salvajes, no son ignorantes, son determinados y luchan por su hogar». El cabo, demasiado cansado para discutir, murmuró simplemente: «¿Y nosotros? ¿Por qué luchamos?». La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada, incómoda. Isabel oyó todo y sintió un malestar extrañamente humano. Hasta el enemigo empezaba a dudar del propósito de la guerra. Los franceses intentan golpear de frente y fallan. A la mañana siguiente, el capitán Dupont reunió a sus hombres en el campamento. El viento cortaba el rostro. Había hielo en las cantimploras. Y el silencio militar habitual había sido sustituido por una inquietud dolorosa. «Escuchen», dijo con firmeza. «Esta región no caerá mientras haya guerrilleros, pero tampoco cederemos. Hoy avanzaremos hacia el bosque de Balmoro. Lo arrasaremos si es necesario, pero encontraremos a esos hombres». Algunos soldados fruncieron el ceño. La idea de arrasar bosques enteros, como realmente ocurrió en varias regiones de España, mostraba hasta qué punto el ejército imperial empezaba a desesperarse. Y aún así, fracasarían. La marcha de Balmoro. Los franceses avanzaron en tres grandes líneas, pisando la fina capa de nieve que se acumulaba bajo los árboles. Algunos hombres empujaban carros con pólvora, otros cargaban hachas para talar árboles. Los oficiales observaban cada movimiento con ojos tensos, pero no sabían que sobre ellos, escondidos entre los troncos oscuros, Miguel y sus guerrilleros seguían cada paso. Tomás susurró: «Son muchos, Miguel. ¿Qué hacemos?». Miguel no apartaba la vista del avance enemigo. «Esperar», respondió. «Si disparamos ahora, moriremos todos. Tenemos que herir, no vencer. Desgastarlos, no destruirlos. Esa es la guerra de guerrillas. La paciencia era el arma más mortal». Los franceses avanzaron durante horas. No pasó nada, ni un disparo, ninguna trampa, ninguna sombra visible. El silencio era peor que cualquier ataque. René Lambert, con los nervios deshechos, murmuró: «Mon capitaine, creo que nos están mirando». Dupont no contestó, pero sus ojos recorrían las laderas como si esperara que la tierra misma le hablara. Y entonces, justo cuando empezaban a desmontar un pequeño campamento para descansar, un único disparo resonó, solo uno. Un soldado cayó. Antes de que alguien pudiera reaccionar, otro disparo llegó. Desde el lado opuesto, parecía que el propio bosque estaba disparando. «¡En formación!», gritó Dupont. «Pero ¿cómo mantener la formación cuando el enemigo no se queda quieto ni 2 segundos? ¿Cómo organizar la disciplina cuando el caos es el terreno natural del adversario?». La emboscada de Balmoro duró poco más de 6 minutos. Pero para el ejército francés fue una eternidad de humillación. Las consecuencias del ataque. Cuando el tiroteo cesó, los guerrilleros desaparecieron como si nunca hubieran estado allí. Miguel y sus hombres se dividieron en grupos más pequeños, cada uno tomando un sendero diferente entre las rocas y los pinos. Tomás todavía temblaba, pero sonreía con orgullo. «Viste sus caras, Miguel. Ni siquiera sabían de dónde venían los disparos». Miguel apagó las brasas con nieve y respondió: «Eso es lo que más les duele, la incertidumbre. No son cobardes, Tomás, son soldados, pero están luchando una guerra para la que no fueron entrenados». Tomás asintió lentamente. Era verdad.
La aldea como campo de batalla invisible. En el pueblo, la situación se volvió más tensa. Los franceses, heridos en su orgullo, aumentaron la vigilancia. Interrogaban a los aldeanos, registraban casas, imponían toques de queda, pero nadie hablaba. Nadie delataba a Miguel, nadie señalaba el escondite de la guerrilla, y en el centro de todo eso estaba Isabel, caminando entre los soldados como si fuera solo una campesina asustada más. Pero detrás de esa apariencia inocente crecía una mente estratégica cada vez más afilada. Una tarde helada consiguió escuchar una conversación importante. «Dicen que el mariscal Soult está furioso», dijo un sargento. «¿Furioso? Está desesperado», respondió el cabo. «Napoleón quiere resultados, y aquí solo perdemos hombres». Isabel no sabía quién era Soult, pero intuía que Miguel entendería el peso de ese nombre. Esa misma noche, subió la senda secreta con pasos rápidos, sintiendo el corazón golpearle el pecho. «Miguel», dijo, entregando la información, «creen que sus mandos están perdiendo la paciencia». Miguel procesó la noticia en silencio. Sus ojos se endurecieron. «Eso significa una cosa, Isabel». «¿Qué cosa?» «Que vendrán con todo». Ella tragó saliva. «¿Y qué haremos?» «Lo de siempre», respondió Miguel sin titubear. «Resistir». El comienzo de la transformación del capitán Dupont. Esa noche, después de la emboscada en Balmoro, Dupont escribió un informe que jamás habría redactado meses antes. «No luchamos contra un ejército, luchamos contra un país entero, y este país pelea con una convicción que no he visto en ningún otro lugar». Cerró la carta, respiró hondo y murmuró para sí mismo: «Quizá no eran tan débiles como creíamos». No había odio en su tono, ni resignación. Había respeto, respeto por el enemigo que nunca esperó encontrar, por el pueblo que defendía su propia tierra, por ese tipo de adversario que no se arrodilla, ni siquiera cuando pierde una batalla en campo abierto. El orgullo imperial empezaba a morir, y en su lugar nacía algo nuevo. La amarga comprensión de que la voluntad de un pueblo es el fuego que ningún imperio puede apagar. Las semanas siguientes sumergieron Castilla y León en un ciclo que Napoleón jamás imaginó enfrentar. El imperio francés avanzaba y desaparecía, atacaba y era atacado. Intentaba controlar territorios y se encontraba con un pueblo entero convertido en arma. A cada aldea que ocupaban, la guerrilla surgía en otra. A cada camino que despejaban, otro era bloqueado. A cada mensajero enviado, 2 no regresaban. Era como intentar agarrar agua con las manos. Y en medio de ese caos, las historias individuales empezaban a definir el rumbo de la guerra. La presión cae sobre el capitán Dupont. Dupont estaba sentado frente a una fogata débil, intentando calentar sus manos enguantadas. La nieve caía silenciosa alrededor del campamento, convirtiendo la noche en un velo blanco y helado. René Lambert se acercó con una taza humeante. «Mon capitaine, ¿cree que esto mejorará pronto?» Dupont tardó varios segundos en responder. Hasta unos meses atrás habría dicho que sí. Habría hablado de disciplina, estrategia, honor militar, pero ahora estaba aprendiendo el precio real de luchar contra un pueblo que no se rinde. «Lambert», respondió con voz grave, «si quieres que te diga la verdad, no lo sé». René se sentó a su lado, temblando. «Tengo miedo, capitán». Dupont no lo juzgó. Él también tenía miedo. «La guerra aquí no es como las demás», dijo, mirando el fuego. «Nunca sabes dónde está el enemigo. Nunca sabes si caminas hacia una victoria o hacia una emboscada». René respiró hondo. ¿Y ellos? ¿Qué piensan? Dupont miró hacia las montañas oscuras donde el viento silbaba entre las rocas. «Ellos no dudan, Lambert. Eso es lo que nos mata. Nosotros luchamos por órdenes. Ellos luchan por su hogar».
La frase quedó resonando en la mente del joven soldado y comprendió la verdad desnuda de la guerra en España. No era el número, ni la disciplina, ni los uniformes. Era la voluntad de resistir. Los vientos de la guerra soplan desde toda la península. Mientras Dupont enfrentaba su crisis silenciosa, Miguel y sus guerrilleros recibían noticias de todo el país. Zaragoza había resistido 2 asedios devastadores. En Madrid, la población atacaba patrullas con piedras, tijeras, cuchillos, lo que tuvieran. En Extremadura, grupos de mujeres saboteaban carretas francesas. En Andalucía, haciendas enteras eran quemadas para que los franceses no pudieran alimentarse. En Portugal, guerrilleros lusitanos se unían a la resistencia española. Era imposible controlar toda la península, y Napoleón finalmente empezaba a entenderlo. Isabel se convierte en algo más que una informante una noche. Mientras la luna cortaba el cielo como una hoja plateada, Isabel encontró a Miguel en el bosque. Él estaba apoyado en una roca, limpiando una herida reciente en el brazo. «¿Qué te pasó?», preguntó ella, preocupada. Miguel sonrió de lado. «Un francés me vio antes de lo previsto, nada grave». Isabel se arrodilló para ayudarlo, rasgando un trozo de tela limpia que había traído. «Tienes que tener más cuidado», murmuró. Miguel suspiró. «Isabel, la guerra no es un lugar seguro para nadie». Ella levantó los ojos, firmes. «No hablo de la guerra, hablo de ti». Por un instante largo, Miguel sostuvo su mirada. El frío parecía menos cortante, el miedo se desvanecía lentamente. Pero antes de que pudiera decir algo más, pasos rápidos los interrumpieron. Tomás apareció corriendo, sin aliento. «¡Miguel! ¡Tenemos noticias importantes!». Miguel se levantó con dificultad. «¿Qué ocurre?». Tomás intentó recuperar el aire antes de hablar. Los franceses han perdido en Talavera. Los británicos y los portugueses están avanzando». Isabel abrió mucho los ojos. «¿Talavera? ¿Seguros?». Tomás asintió con fuerza. «Se dice que hasta los generales franceses están retirándose». Miguel quedó inmóvil unos segundos. El peso de aquella noticia era enorme, era histórico, era real. Era el punto de quiebre que nadie esperaba tan pronto. «Entonces», murmuró Miguel, «el imperio se está cansando». El imperio empieza a agrietarse. En el campamento francés, Dupont recibió la noticia el mismo día. Un mensajero llegó exhausto, cubierto de barro, con el uniforme rasgado. «Mon capitaine, una derrota en Talavera». Dupont cerró los ojos, no por desesperación, por comprensión. «Así que, no solo luchamos contra guerrilleros», dijo lentamente, «también contra un ejército aliado». El mensajero asintió. «Los británicos y los portugueses». Dupont inhaló profundamente. «Esto lo cambia todo». René, que escuchaba cerca, tragó saliva. «¿Significa que nos retiraremos?». Dupont respondió sin mirarlo. «Significa que cada día que pasamos aquí, perdemos más de lo que ganamos». Era la primera vez que el capitán lo admitía en voz alta. La marcha desesperada. El último intento francés en Castilla. Días después, los franceses decidieron realizar un último intento de limpiar la región de Castilla y León. No por estrategia, por desesperación. Marcharon con todo. 3 columnas, caballería, artillería ligera, exploradores, mensajeros, ingenieros. El polvo que levantaban los cascos parecía anunciar el último aliento del imperio en esa región. Pero la guerrilla ya lo sabía. Isabel había llevado la noticia. Mensajeros de otras aldeas lo confirmaron. Y Miguel reunió a su grupo. «Esta será la última vez que los veremos así de fuertes», dijo, mirando a cada guerrillero. «Si los desgastamos hoy, no volverán a intentarlo». Tomás apretó el mosquete con ambas manos. «¿Qué haremos?». Miguel respiró hondo.
No lucharemos una gran batalla, los dejaremos avanzar y golpearemos, solo cuando estén a punto de rendirse al cansancio. El desgaste que ningún ejército puede soportar. La marcha francesa duró 3 días. Día 1. El sol castigó a soldados y caballos. Día 2. La guerrilla destruyó un puente detrás de ellos. Día 3. La nieve cayó sobre senderos estrechos, haciendo el avance casi imposible. Cada vez que paraban para descansar, flechas surgían desde los árboles. Cada vez que levantaban un campamento, escuchaban pasos entre las rocas. Cada vez que creían estar seguros, un disparo aislado les recordaba la verdad. No había seguridad en España. René perdió la capacidad de dormir. Moreau gritaba órdenes que nadie escuchaba. Patrullas enteras desertaban del miedo. Y al final del 3er día, Dupont dijo lo inevitable: «Basta, regresamos». Los soldados lo miraron esperando otra cosa, pero no hubo. «No podemos continuar», completó el capitán. «Nos están matando en silencio». El imperio acababa de admitir derrota, no ante un gran ejército, sino ante una tierra entera. El orgullo francés se rompe esa noche. Mientras los franceses empezaban a desmontar el campamento, Miguel observaba desde lo alto de una colina. Tomás sonrió. «¿Están retirándose?» Miguel asintió lentamente. «Sí, pero no por miedo, por cansancio, por un enemigo que nunca pueden alcanzar». Tomás lo miró con orgullo. «¿Nosotros?» Miguel sonrió. «España». Las brasas de la fogata brillaban en sus ojos, y en esa luz tenue Isabel comprendería al día siguiente que la guerra estaba lejos de terminar. Pero el imperio ya no era el mismo. Napoleón había encontrado su pantano, su herida invisible, su enemigo imposible de aplastar. La guerrilla española había empezado a quebrar al ejército más temido de Europa. La retirada francesa parecía inevitable, pero un problema aún pesaba sobre Castilla y León. Los franceses no podían regresar por donde habían venido. La guerrilla había destruido puentes, bloqueado senderos, quemado depósitos de suministros. La región entera era ahora un laberinto hostil. Por eso, Napoleón ordenó algo arriesgado, un último movimiento para recuperar el control de una ruta estratégica. El desfiladero de Peña Negra, conocido por su vista amplia y por ser el camino más rápido entre 2 provincias. Si recuperaban Peña Negra, podrían retirarse con dignidad. Si fallaban, sería el fin definitivo de la presencia imperial en aquella frontera. Miguel recibió la noticia por un mensajero que llegó exhausto, casi congelado. «Dicen que los franceses avanzan hacia Peña Negra», dijo el hombre temblando, «con artillería ligera y al menos 100 soldados». Tomás abrió los ojos de par en par. «¿100? ¿Y nosotros?» Miguel permaneció en silencio unos segundos. Su rostro mostraba la gravedad de la situación. «Somos 33. El silencio entre los guerrilleros fue pesado, no por cobardía, sino por realidad. «Miguel», comenzó Martín, 33 contra 100, es suicidio». Miguel pasó una mano por su rostro cansado y respondió: «Si controlan Peña Negra, escaparán de Castilla. Si escapan, volverán. Si vuelven, matarán a todos los que nos ayudan». Miró a cada guerrillero, uno por uno. «Hoy no peleamos por la victoria, peleamos para que no regresen». Así funcionaba la guerra en las montañas, con decisiones que ningún general europeo se atrevería a tomar. Isabel toma una decisión irreversible. Cuando Miguel explicó el plan, una emboscada en el punto más estrecho del desfiladero, Isabel sintió que el corazón se le apretaba. Sabía lo que significaba, sabía lo que podía pasar, y aún así, no dudó. «Voy con ustedes», dijo. Miguel volvió el rostro rápidamente. «No, es demasiado peligroso». Isabel levantó el mentón, firme.
Soy parte de esto, ya lo sabes, y allí arriba puedo moverme rápido entre las rocas, puedo llevar mensajes, puedo ayudar. Tomás, a su lado, murmuró: es buena idea, Miguel. Ella es más ligera, más rápida. Y los franceses nunca sospecharían de una mujer en medio de la batalla. Miguel miró a Isabel. Había miedo en sus ojos, pero también algo más fuerte que el miedo: convicción. De acuerdo, dijo por fin, pero no te alejes de mí. Isabel sonrió, a pesar de la tensión. Eso depende de cuánto corras tú. El avance francés. En el campamento francés, Dupont daba sus últimas instrucciones. Su rostro parecía más viejo que meses atrás. No era la derrota lo que lo marcaba, era la comprensión. Lambert, quiero que mantengas la segunda línea cerrada, ordenó. Moreau, tú vas al frente conmigo. Si los guerrilleros atacan, no corran, no se separen y no persigan sombras. Ese es su terreno, no el nuestro. René Lambert tragó saliva. Capitán, ¿cree que podremos pasar? Dupont no respondió de inmediato. Miró el horizonte, las rocas negras que daban nombre al desfiladero y finalmente murmuró: no lo sé, pero debemos intentarlo. Era una respuesta honesta, y quizá esa honestidad era lo único que aún sostenía el ánimo de sus hombres. El desfiladero se convierte en un tablero de muerte. Peña Negra era un lugar estrecho, con paredes irregulares a ambos lados y vientos que aullaban entre las grietas como voces antiguas. Perfecto para emboscadas, terrible para marchas militares. Miguel colocó a sus hombres en 3 niveles: arriba de las rocas para disparar y desaparecer, alrededor del estrechamiento para cortar la formación francesa, detrás de la segunda curva para bloquear la retirada. Isabel se quedó en la zona más alta, con 2 guerrilleros que cargaban señales simples: piedras, lanzas improvisadas y antorchas. Cuando yo levante la mano, dijo Miguel, será el comienzo. Tomás sonrió con nerviosismo. ¿Y el final? Miguel respiró hondo. Que Dios lo decida. La batalla comienza. Los franceses avanzaron en silencio tenso. La nieve crujía bajo las botas. La respiración formaba nubes blancas en el aire. René Lambert caminaba con el corazón en la garganta. Mon capitaine, no me gusta este silencio. Dupont respondió en voz baja. A mí tampoco. Un pájaro solitario voló, rompiendo la quietud. Y entonces, todo ocurrió al mismo tiempo. Miguel levantó la mano, y el infierno comenzó. Rocas rodaron desde las laderas. Flechas improvisadas cortaron el aire. 2 disparos de mosquete tronaron como relámpagos. ¡Ambush!, gritaron los franceses. Dupont levantó la espada. ¡Formación cerrada! ¡Proteged los flancos! Pero no había flancos que proteger. Estaban rodeados por rocas que escupían sombras armadas. Isabel corría entre las piedras llevando mensajes. Miguel dice que abran la segunda línea. Dile a Tomás que no avance demasiado. El viento golpeaba su rostro. El desfiladero temblaba con el estruendo de los disparos. René Lambert, temblando, intentaba mantenerse firme. «Sargento, a la izquierda, nos están rodeando». Dupont luchaba personalmente, defendiendo a sus hombres, bloqueando golpes, intentando mantener orden donde ya no había orden posible. Una roca se estrelló cerca de él, el piso vibró. «Retirada controlada», gritó. «A la curva, muévanse». Pero cuando la primera fila francesa comenzó a retroceder, descubrieron lo peor. La salida estaba bloqueada. Miguel apareció frente a ellos por primera vez, rostro cubierto de polvo, ojos firmes. «Esta tierra no es vuestra», dijo sin levantar la voz. Dupont se congeló. Finalmente tenía delante al hombre al que había perseguido durante meses. No sintió odio, sintió respeto. «No vine aquí por gloria», respondió Dupont. «Solo quiero llevar a mis hombres de vuelta».
Miguel asintió lentamente. Entonces, no luches contra la montaña. Y dio un paso atrás, un gesto insólito en la guerra. Desde lo alto, Isabel lo observaba todo. Le ardía el pecho, le temblaba el corazón. Tomás, a su lado, murmuró: Miguel, los está dejando ir. Y era verdad, no por debilidad, sino porque España quería expulsarlos, no exterminarlos. El fin del capítulo francés en Castilla y León. Los franceses retrocedieron por la ruta estrecha, uno a uno, lentamente bajo la vigilancia constante de los guerrilleros. Miguel mantuvo distancia. Dupont no atacó. Al final del desfiladero, antes de desaparecer, el capitán se volvió hacia Miguel y dijo en voz clara: «Nunca subestimaremos a España otra vez». Miguel respondió con un gesto firme. Fue el fin de un capítulo y el inicio de la caída. España acababa de asestar un golpe moral tan profundo al ejército más poderoso del mundo que Napoleón jamás se recuperaría del todo. Isabel, agotada, lloró en silencio, no de tristeza, sino de alivio. Tomás sonrió, aún incrédulo. ¿Ganamos? Miguel puso una mano sobre su hombro. Ganamos hoy. Pero al mirar el horizonte, sabía que la guerra aún no había terminado. Sin embargo, algo había cambiado para siempre. El mito de la invencibilidad francesa murió en Peña Negra. La retirada francesa en Peña Negra no fue una gran batalla registrada en los libros con fechas exactas y nombres gloriosos. No hubo trompetas, no hubo fanfarrias, no hubo generales pronunciando discursos heroicos. Pero para Castilla y León, y para toda España, fue el momento en que un imperio entero empezó a resquebrajarse. Porque la guerra al final no se gana solo en los mapas, se gana en los corazones. Y en aquellos pueblos de montaña, en aquellas aldeas de piedra, en aquellas manos que se negaban a soltar un mosquete viejo, España había decidido que ya no viviría de rodillas. El legado de Miguel, Tomás e Isabel. Días después de la retirada francesa, el aire en Valdecastro olía a humo, a pino y a alivio. Los guerrilleros regresaban en pequeños grupos, cansados pero vivos. No se consideraban héroes, se consideraban sobrevivientes. Tomás caminaba junto a Miguel, aún excitado por lo vivido. ¿Cree que volverán?, preguntó el joven. Miguel negó con un gesto lento. Tal vez, pero ya no como antes. Ya no con esa arrogancia de creer que estas tierras les pertenecen, ya no creyendo que España es débil. Tomás respiró hondo y miró el horizonte. Nunca pensé que un muchacho como yo pudiera hacer algo así. Miguel sonrió, pero su sonrisa era triste. A veces, los que cambian la historia son justamente los que no lo esperan. A lo lejos, Isabel ayudaba a las mujeres del pueblo a reconstruir parte de la plaza destruida. Su rostro estaba cansado, pero su mirada era la de alguien que por fin entendía su propio valor. Al ver a Miguel acercarse, intentó esconder el vendaje en el brazo, una herida causada por una piedra que casi la había alcanzado durante la batalla. ¿Cómo estás?, preguntó él con suavidad. Ella sonrió. Viva. Y eso ya es una victoria. Miguel tomó su mano por un instante, y en ese breve silencio, ambos entendieron algo importante. No importaba cómo terminara la guerra, ellos ya habían cambiado para siempre. La guerra se expande y el imperio se derrumba. Pocas semanas después de Peña Negra comenzaron a llegar noticias desde toda la península. Derrotas francesas en Portugal, tropas agotadas en Andalucía, guerrillas creciendo en Aragón, La Mancha y Cataluña, un ejército aliado avanzando desde Lisboa hacia el norte, oficiales franceses desertando imitando a los españoles, sublevaciones en ciudades que antes estaban resignadas. Era como si una ola hubiese comenzado en Castilla y ahora atravesara toda España.
Incluso Napoleón, lejos en París, escribió en cartas reales: «Estas guerrillas son la peste que jamás pude prever». No eran grandes batallas lo que estaba destruyendo al imperio. Eran pequeños golpes, golpes constantes, golpes que nunca se detenían, golpes dados por un pueblo que se negaba a desaparecer. El encuentro final entre Dupont y su propia verdad. Meses más tarde, ya lejos de la región, el capitán Dupont escribió un último informe. No era para sus superiores, no era para Napoleón, era para sí mismo. Subestimamos a España y pagamos el precio. No luchamos contra bandidos ni contra campesinos ignorantes. Luchamos contra un pueblo entero guiado no por reyes, sino por dignidad. Cerró el cuaderno lentamente, miró el horizonte castellano que jamás olvidaría y murmuró: «Nunca deberían haberlos llamado débiles». Fue la admisión final, la victoria moral de España, la derrota psicológica del imperio. El capítulo de la arrogancia militar francesa había terminado allí, en las montañas que no se arrodillaban ante nadie. Las lecciones que quedan. La Guerra de la Independencia Española no fue solo un conflicto militar, fue un hito histórico que redefinió la forma de luchar, la forma de resistir, la forma de entender lo que es un pueblo unido. Porque la guerrilla española no venció por fuerza, venció porque nunca se rindió. Y cuando la voluntad de un pueblo supera la disciplina de un imperio, el resultado es inevitable. España demostró que la dignidad puede más que la perfección militar, y que la libertad, cuando se defiende con alma, es invencible. Algunos personajes de esta narración, como Miguel, Isabel y Tomás, son ficticios, pero sus historias, emociones y experiencias están inspiradas en hechos reales y en testimonios auténticos de la resistencia española durante la invasión napoleónica. Si esta historia te tocó o te enseñó algo nuevo, deja tu like, comenta lo que más te impresionó y suscríbete al canal. Eso nos ayuda a seguir contando las historias reales de los soldados hispanos que marcaron nuestro pasado.